Hola viajeros, nuestro recorrido comienza hoy aquí, en la Sagrada Familia. Y de antemano les digo que verla en persona es algo impresionante, es otro nivel. Así que antes de ir a recorrer la basílica, decidimos pasear por los alrededores de este espacio y nos encontramos con estas fabulosas y relajantes áreas verdes que se encuentran justo enfrente de la Sagrada Familia. Aquí la gente aprovecha a descansar, hacerse las respectivas fotos y disfrutar de la hermosa vista al lago que refleja la basílica, creando una postal que parece de otro mundo. Antonio Gaudí, quien fue un genio adelantado a su tiempo, diseñó esta basílica con una inspiración total en la naturaleza. Si te fijas, las columnas parecen troncos de árboles que se ramifican. Es como imaginar un bosque de piedra que se eleva hacia el cielo. Lo más increíble es que aunque Gaudí murió hace casi 100 años, esta basílica sigue en construcción. Es como si Gaudí hubiera dejado un mensaje en una botella y los arquitectos que trabajan hoy en día para culminar esta obra estuvieran tratando de descifrarlo, siguiendo sus planos y su visión. Venir a Barcelona y visitar la Sagrada Familia es una experiencia que te dejará sin palabras y que te hará reflexionar sobre la grandeza de la creación y el poder del arte. Desde mi punto de vista, la Sagrada Familia es mucho más que un edificio, es un viaje al corazón de la creatividad y la espiritualidad. Si quieres ingresar a la basílica, debes tener en cuenta varias normas importantes. Con respecto a la vestimenta, no está permitida la ropa transparente, pantalones o faldas cortas, ropas de baño, gorras y sombreros. Los hombros deben ir cubiertos. Por otro lado, no se permite consumir alimentos o snacks. No se permite la fotografía o grabación de video con fines comerciales sin autorización. Adquirir tus tickets es muy fácil, ya que podrás comprarlos a través de la app. Y una vez estando allí, podrás chequear cuáles son las normas para entrar al recinto. Si quieres llevarte un recuerdo del lugar en los alrededores de la Sagrada Familia, encontrarás un montón de tienditas. Allí venden imanes, postales, artesanías y réplicas de la basílica. Imagínate un hospital que parece un palacio de cuento. Este recinto fue un hospital en funcionamiento durante casi un siglo. Hoy, sus pabellones restaurados albergan centros de investigación, organizaciones internacionales y espacios para eventos culturales. Visitarlo es sentir la pasión de un arquitecto que soñó con un mundo más bello, donde el arte y la salud se entrelazan. Nos vinimos a conocer la famosa Torre Gloriés y para llegar a ella atravesamos uno de los centros comerciales más importantes de Barcelona, el Westfield Glorious. ¡Wow! Es enorme. Me cuentan que el diseño de esta imponente torre fue inspirado por símbolos representativos de la cultura catalana, como las campanas de la Sagrada Familia y los pináculos de la montaña de Montserrat. Nosotras la fuimos a ver de día, pero según las recomendaciones es mejor verla de noche, ya que cuenta con más de 4.500 dispositivos LED en su fachada, creando unos efectos de luces impactantes. Aprovechando el paseo en bus, llegamos a Verdaguer, a la avenida Diagonal, y aquí nos encontramos con esta escultura que llamó mi atención y que data del año 1917, de estilo realista y temática anecdótica. En este caso podemos ver a un niño de raza negra que, según la tradición, le pide a una niña que le lave la cara para aclararle el color, un argumento que hoy día sería inadmisible, pero que en aquella época resultaba inofensivo para el público barcelonés. Los Niños de la Palangana es parte de una serie de esculturas que se hallan en la zona. Moverse por Barcelona es pan comido. El metro es tu mejor aliado, rápido, eficiente y te lleva a todas partes. Comprar tickets es súper fácil. Tienes un montón de opciones, desde las máquinas expendedoras en cada estación hasta la app, que te permite comprar y validar desde tu móvil.
La Plaza de Cataluña es mucho más que monumentos, es un lugar que lo tiene todo: historia, arte, diversión y ambiente. Es un imprescindible en tu visita a Barcelona. Aquí vas a poder pasear, sentarte en un banco, observar a la gente pasar y sentir el pulso de la ciudad. Si te gustan los paseos nocturnos, no te pierdas el espectáculo de la Fuente Mágica de Montjuïc. Es una experiencia que te dejará sin palabras: música, luces y agua danzando en perfecta armonía. Pero si lo que deseas es ir de compras, en los alrededores se ubica el centro comercial Las Arenas, una antigua plaza de toros reconvertida, repleta de tiendas y restaurantes. A lo largo del año, la plaza acoge numerosos eventos, desde celebraciones culturales y mercados navideños hasta manifestaciones y concentraciones. También es el lugar donde los aficionados del FC Barcelona celebran los triunfos de su equipo. Bajo la plaza se encuentra uno de los mayores intercambiadores de transporte público de Barcelona. Aquí confluyen líneas de metro, trenes de cercanías y autobuses, lo que la convierte en un punto neurálgico para moverse por la ciudad. Y si eres amante del arte, te recomiendo visitar el Palacio Nacional, que hoy alberga el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y terminamos nuestro recorrido a los pies del majestuoso Monumento a Colón. Contrariamente a la creencia popular, la estatua de Cristóbal Colón no está señalando hacia América. En realidad, su dedo apunta hacia el mar Mediterráneo, específicamente en dirección a Italia. En este punto, la ciudad se encuentra con el Mediterráneo, la historia y la modernidad. Se considera que la orientación del monumento se decidió por razones estéticas y de diseño urbano. Apuntar directamente a América habría significado que la estatua señalara hacia el interior de la ciudad, lo cual no era visualmente atractivo. Pero si alguien conoce la verdadera razón, estaría agradecida que me lo dejaran en los comentarios. El Paseo de Colón es mucho más que una simple avenida. Si eres amante de la cultura, es el punto de partida perfecto para explorar el barrio gótico, el Born y la Barceloneta, cada uno con su propio encanto y personalidad. Si vienes a Barcelona, te recomiendo visitar este hermoso paseo y disfrutar de la brisa marina, de sus vistas y de la historia de este lugar. Y bueno, viajeros, hasta aquí nuestro recorrido de hoy. No te pierdas los próximos videos, donde estaré visitando otros lugares icónicos de la hermosa Barcelona. La gastronomía catalana es una explosión de sabores mediterráneos, así que ya lo sabes, Cataluña te espera con los brazos abiertos y la mesa lista.